La muerte de los hijos. Cuando una familia sucede que varios hijos mueren consecutivamente o que nacen muertos, a menudo se da una separación de los padres. Quizá existan reproches secretos entre los padres de que uno u otro es culpable. En lugar de llevarlo juntos, se separan. Eso es muy grave. La solución sería que los padres se miren a los ojos y se aseguren mutuamente que lo llevarán juntos. Cuando hay permiso para que se dé el duelo, fluye el amor. Cuando el dolor no puede ser encarado, significa una separación, no solo para los padres, sino también para los hijos. Muestra algo de la grandeza de la paternidad, lo que significa tener hijos y también perder hijos, y seguir juntos, a pesar de todo. Reproche como sustituto del duelo. Cuando ocurre la muerte de un hijo, con frecuencia los padres se reprochan que ellos u otros son culpables por la muerte. Eso entonces separa a la pareja. La solución sería que los padres dijeran, lo llevamos juntos. La búsqueda de una culpa y de los motivos surge de la necesidad de huir ante el dolor del duelo. Es el sustituto del duelo. Cuando trabajo con padres en una situación así, los conduzco al duelo. Hasta qué punto con eso se anula una separación es otra cuestión. Pero, de cualquier modo, es un proceso sanador para ambos. Cuando una persona se reprocha algo o le reprocha algo a otra persona con ello, oculta otro sentimiento. Cuando, por ejemplo, en un accidente un hijo es atropellado por imprudencia, la rabia de la familia se dirige a aquel que lo atropelló. Detrás de esos sentimientos actúa la idea de que podría haberse evitado y que podría haber sido diferente, o que alguien hubiera tenido el poder de evitarlo. De esa manera, yo no necesito encarar la violencia del destino. No es necesario someterme a él. Es adecuado someterse, ya sea si el accidente fue provocado por un culpable, como solemos decir nosotros, o si simplemente ocurrió. Es así. Y así es destino. Si uno se somete a eso como destino, es posible hacer el duelo. En ese caso, el hijo aparecerá en la mirada gracias al duelo. En el reproche no entra en la mirada. Si está incluido en la mirada, el amor puede fluir de una manera muy distinta, y entonces el hijo muerto puede permanecer vivo en la familia de cierta forma. Caso contrario, es apartado. Participante femenina. Cuando un hijo murió temprano, a menudo no es apartado, sino que pasa a ocupar el centro de la familia, de tal manera que ésta queda sujeta a ese hijo y como consecuencia está como paralizada. Hellinger. Si la familia queda sujeta al hijo de esa manera, se da también una forma de dejarlo excluido. Cuando en todos lados hay imágenes de los muertos, también es una forma de apartarlos. Sucede algo así cuando uno se siente culpable ante ellos. Cuando, por ejemplo, los padres se sienten culpables frente a un hijo fallecido tempranamente, a veces se da esa forma de superación mediante idealización. Esa idealización evita el duelo. Duelo soberbio y duelo humilde. Hay un duelo que es soberbio. El duelo extenso, por ejemplo, es soberbio. Es querer retener. El duelo pleno, por su parte, es muy doloroso, pero desprende y permite lo nuevo. Ese duelo es humilde. Una escritora una vez escribió con relación a la muerte de su hija, mi duelo jamás acabará. Eso es soberbio. El nombre de los muertos. Si a un hijo se le da el nombre de un hermano fallecido, el hijo fallecido es excluido de la familia. Ya ni tiene su propio nombre. Eso es muy grave. Participante. Si a uno le dan el nombre de un tío fallecido en combate, ¿se da un efecto similar o es simplemente en memoria? Hellinger. Cuando uno recibe el nombre de un tío caído en combate, puede tener un efecto grave. Por ejemplo, cuando no se hizo el duelo de ese tío. Si, por ejemplo, se le considera un héroe, no se hace el duelo por él. Pero si realmente se hizo el duelo, es posible darle su nombre a un hijo.
En ese caso, uno puede confiar el hijo a ese tío para que le proteja la vida como su sobrino. ¿Recibiste tu nombre por un tío así? Participante. Sí. Hellinger. Debes mirar al tío y decirle, cuídame y respeta mi vida. Eso, aquí, sería la buena dinámica. Muertos excluidos. Participante. Usted hace una diferencia entre dos tipos de muerte, una natural y una temprana o violenta. ¿Eso tiene un significado? Todos debemos morir de todos modos. Hellinger. Se trata de ver si los muertos son excluidos. Eso ocurre muy a menudo, por ejemplo, un hijo muerto a edad temprana frecuentemente ni siquiera es mencionado en la familia. O alguien cayó en la guerra y no se le menciona más. En casos así es importante que vuelva a ser integrado a la familia, ya que, si no es respetado, otro miembro de la familia lo representará. Esa es la razón por la que hay que tenerlo en cuenta. Lo grave no es la muerte en sí, sino que alguien sea excluido. Hijos que fueron dados. Existe el caso de padres que entregan a su hijo y eluden el cuidado de ese hijo. Eso ocurre muy a menudo con hijos naturales. Ahí son sobre todo los padres que rehuyen. Las personas que rehuyen de esa forma han perdido sus derechos. Es más, en el fondo es un delito grave. El alma reacciona ante ello como si se tratara de un crimen. En el alma de la persona que no se ocupa de su hijo tiene ese efecto. Pero no solamente en el alma de ella, tiene ese efecto en el alma de la familia a la que pertenece. Si esa persona no reconoce que se trata de un crimen grave, a veces muere otro. Cuando alguien abandona a su familia despreocupadamente, aquí es muy importante, con frecuencia en el sentido de yo me voy a realizar, a veces muere un hijo o se suicida. No estoy diciendo que aquí una persona pueda ser culpada por una muerte. Eso por supuesto sería muy grave. Sería soberbia desde afuera. Yo solo observo los movimientos del alma. Curiosamente, padres así a veces se vuelven esotéricos. Siguen un camino que llaman espiritual y dejan a sus hijos desamparados. Los hijos que se encuentran en una situación así, a menudo encuentran apoyo en padres adoptivos o de crianza, o también en instituciones. Pero a esos niños se les hace difícil aceptar el regalo que se les ofrece de los padres adoptivos, o de crianza, o de instituciones. Siguen con la esperanza de que lleguen sus padres y se hagan cargo. El movimiento sanador para un niño así sería que mirara a sus padres y tome de ellos la vida que le han regalado. Ese es el bien más preciado. Toma la vida en su corazón y le concede todo el espacio a la vida sana. Y luego permite que los padres se retiren de su corazón diciéndoles, ahora permito que se retiren. Ahora renuncio a ustedes para siempre. Esa es la frase decisiva. Para siempre. Eso es enormemente doloroso, pero es un dolor sanador. Para el niño, es como que sus padres estuvieran muertos. Recién entonces, el niño puede girarse hacia sus padres adoptivos y hacia las personas que se ocupan de él. Así entonces, la vida que recibió de sus padres puede desplegarse. Con frecuencia sucede que un niño así más adelante busca a sus padres o los contacta. Al hacerlo, alberga la esperanza de que el hecho de haber sido dado puede retornarse. Pero en general no es así. Solo ocurre como excepción, porque los padres se sienten culpables. Entonces, quizá buscan convencer a su hijo lo difícil que fue la situación para ellos en ese entonces y se vuelven como niños, que permiten que el hijo los cuide, como si el hijo fuera los padres para ellos, como si ellos no hubieran sido los grandes y el hijo, el pobre que no se podía defender. Dar a un hijo es comparable a un aborto. Es dar para siempre. El hijo debe reconocer eso. Como adulto puede hacerlo.
Como niño no puede. Tampoco debe pretenderse que lo haga. Eso no funciona. Reconocer esa realidad recién tiene una oportunidad cuando la esperanza falaz ha desaparecido. El famoso Dante escribió una famosa comedia, una comedia divina incluso. En ella describe que por encima de la entrada al infierno, o incluso por encima de la entrada al cielo, se lee la frase: aquel que ingrese aquí debe dejar ir toda la esperanza, porque esa esperanza es falaz. La expiación. Participante. ¿Cómo se te ocurrió que la madre era la culpable de la muerte? ¿Es consecuencia de que ella había dado a su hijo? Para mí eso no lo explica completamente. Hellinger. Su hijo llevaba el mismo nombre que el hijo que había dado. El alma no perdona cuando una madre da a su hijo. El sistema tampoco lo perdona. Entonces se da una necesidad de expiación. La madre, por supuesto, tiene la necesidad de expiar, pero el otro hijo, aquel que recibió el nombre del hijo que había sido dado, se fue tal como el hijo dado. Mi imagen era que lo hacía por su madre. Lo decisivo fue cuando la mirada que ella hacía hacia el cielo. Esa fue la señal que me sirvió para orientarme en ese momento. Secretos familiares. Participante femenina. Anteriormente se había mencionado el tema de secretos familiares. Me alegraría que usted dijera algo al respecto. Hellinger. ¿Con relación a los secretos familiares? Participante femenina. Sí, acerca de cómo comportarse en relación a ellos. Hellinger. Hay secretos familiares que deben ser cuidados. A los hijos no les competen. Todo lo referido a la relación íntima de los padres o a la culpa de los padres no compete a los hijos. Por ejemplo, los hijos no deben averiguar qué han hecho los padres. ¿Para qué lo hacen en realidad? Una vez descubierto algo, ¿qué dicen los hijos? Dicen a los padres: ¿pero qué han hecho ustedes aquí? En ese caso se comportan como los grandes, como si tuvieran derecho de hacerlo. El terapeuta guarda ese tipo de secretos frente a los hijos. No accede a tratar ese tipo de cosas. Luego, hay secretos familiares que deben salir a la luz. Por ejemplo, personas que pertenecen a la familia pero que no fueron honradas y reconocidas o fueron olvidadas. Por ejemplo, hermanos muertos temprano. Eso un hijo puede saberlo. Un hijo debe saberlo. Sacar eso a la luz tiene un efecto sanador. En las constelaciones familiares, la primera pregunta que un terapeuta se formula es: ¿quién falta y a quién hay que incluir? Configurando a los representantes de los miembros de la familia, a menudo es posible ver que falta alguien. Si, por ejemplo, todos miran en una misma dirección, falta alguien anterior a ellos. Entonces, se averigua de quién se trata y ubicándolo frente a los demás, estos se tranquilizan. Discapacidad en la familia. Hijo discapacitado. Cuando los padres tienen un hijo discapacitado, frecuentemente tiene el mismo efecto como cuando en una familia hay hijos que mueren temprano. Los padres se separan, se alejan, porque secretamente se reprochan a sí mismos o al otro la discapacidad, como si ellos fueran culpables. Aquí la solución es que los padres se miren mutuamente y digan: es nuestro hijo, y nosotros nos ocuparemos de él juntos, tal como nos necesita, como padres. De esa manera los padres pueden acercarse y pueden apoyarse y fortalecerse mutuamente en el cuidado del hijo discapacitado. Ese es el primer paso. Hermano o hermana con discapacidad. Entre los hermanos también tiene un efecto profundo, porque los hijos que son sanos no se animan a retener su salud y a tomar plenamente su vida, porque secretamente ellos se sienten culpables frente al hijo discapacitado, porque ese hijo tiene una desventaja y ellos una ventaja. Entonces ellos quieren compensar. Eso es similar a lo que ocurre en las relaciones humanas normales. Si uno de ellos ha recibido algo, quiere compartirlo
o también devolver algo a aquel del que ha recibido, para que vuelva a haber una compensación. Esa vivencia de la necesidad de compensar también es transferida a este tipo de situaciones, pero aquí tiene efectos extraños. Uno se siente mejor permitiendo estarse peor, porque esa necesidad de compensar existe y de esa forma la satisfacemos. Aquí, la solución se encuentra en un nivel más elevado. El hijo sano le dice al hijo discapacitado: tú eres discapacitado y yo soy sano. Tomo mi salud tal como la he recibido. La respeto como un regalo, pero permito que tú la compartas. Si tú me necesitas, yo estoy para ti. De esa manera, el hijo sano puede quedarse con su ventaja y al mismo tiempo permitir que el hijo discapacitado la comparta. Eso es una compensación a otro nivel. Eso habría que tener en cuenta aquí. Participante femenina. A mí me parece que usted trata el hecho de que en una familia haya un hijo discapacitado como una muerte o como un golpe del destino en la familia. ¿Es correcta mi percepción? ¿O cómo ve usted las discapacidades en relación con los demás acontecimientos? Hellinger. La percepción es correcta. Yo trato casi así, pero no exactamente así. Se trata de que a través del desnivel de ganancia y pérdida, o de ventaja o desventaja, se origina un sentimiento de culpa en aquellos que tienen la ventaja. Cuando en una familia hay un hijo discapacitado, en general los demás hermanos no se atreven a tomar su vida y su destino plenamente. Entonces tratan de compensar limitando su vida. Observando eso atentamente, mediante su comportamiento agregan una carga adicional al hijo discapacitado, porque es como si fuera culpable de que ellos se limiten. La solución es que le diga al hermano o hermana discapacitado: yo hago una reverencia ante tu destino y ante ti, que eres quien lo lleva. Y hago una reverencia ante mi destino. Respeto al tuyo y respeto al mío. Tomo mi vida tal como me es dada y te dejo la tuya tal como te es dada. Pero siempre seré tu hermano o siempre seré tu hermana. Tú puedes confiar en mí si me necesitas. De ese modo, el hijo discapacitado está libre para desplegarse. El hijo sano también puede desplegarse como teniendo al hermano o hermana discapacitado a su lado. Lo hace, por así decirlo, junto a ese hermano o hermana y saca fuerzas de la unión con él o ella. Así, el hijo discapacitado comparte la buena vida de su hermano sano y sus buenas acciones. Hijos afectados por Contergan. Participante. En el caso de los hijos afectados por Contergan, donde la madre ha tomado medicamentos, el tema del reproche es mucho más complejo. En ese caso, ¿así vale lo mismo que ha dicho generalizando acerca de las discapacidades? Hellinger. Si la madre hubiera sabido los efectos del Contergan y lo hubiera tomado a pesar de eso, el reproche estaría justificado. Pero si no, no es así. Entonces uno lo considera como destino. Todos lo consideran como destino. El hijo afectado dice: tomo mi vida aún a este precio. Y los padres pueden decirle al hijo: nosotros te dimos la vida y tú puedes tenerla, aún a este precio. Eso crea paz en la familia. Discapacidad de uno de los miembros de la pareja. Participante. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que se origine una discapacidad en el transcurso de una relación de pareja? Hellinger. Depende de que aparezca o se manifieste bastante al comienzo de la relación matrimonial. Si, por ejemplo, se demuestra que uno de los cónyuges no puede tener hijos y el otro quiere tener, aquel que no puede tener hijos no debe retener al otro, lo debe dejar en libertad. Si es una discapacidad consecuencia de, por ejemplo, un accidente automovilístico, es adecuado que aquel que está sano le asegure al otro: yo me quedo contigo. Ahí hay fuerza. Es parte del contrato.
Nosotros estamos juntos y nos apoyamos, incluso en tiempos difíciles. Eso es entonces lo correcto. Si la discapacidad es tan grande que ya no es posible mantener un matrimonio, uno puede separarse. Un ejemplo que yo conozco fue: el hombre se cayó del caballo y tenía una herida en la cabeza de tal gravedad que continuamente debía permanecer en una clínica y ya no era responsable de sus actos. Yo le aconsejé a la mujer que le dijera al marido: yo te he amado profundamente y te respeto. Por siempre serás el padre de nuestros hijos. Pero ahora considero terminado el matrimonio y me dirijo hacia una nueva pareja. Ella lo hizo así. A pesar de que el marido era casi totalmente inconsciente de sus actos, en ese instante estaba radiante. Para él era adecuado no retener a su mujer, ya que ya no había más nada que compartir. Es decir, hay distintas situaciones. Es necesario evaluar qué es lo correcto en cada caso. Discapacidad de los padres. Participante. ¿Qué consecuencias tiene para los hijos cuando la discapacidad ocurre durante la relación? Hellinger. Una familia siempre lleva el destino de uno de sus miembros conjuntamente. Eso es lo adecuado. A veces se dan ejemplos graves. El marido vuelve de la guerra, tiene una herida en la cabeza y tiene un ataque. Luego la madre lo rechaza y trata de desprenderse de él. Eso más adelante tiene un efecto terrible en los hijos. Internamente parecen fieles al padre y quizá más adelante imiten su conducta. O sea, uno permanece fiel. En el momento en que uno acompaña y asiente, no es tan grave. Es posible arreglar muchas cosas. Participante. Mi madre perdió una pierna cuando yo tenía 14 años. ¿Cómo tratan los hijos una cosa así? Hellinger. Acariciarle el muñón a la madre o a la abuela es una linda imagen. Fuerzas que surgen de una discapacidad. A menudo ocurre que la sociedad, el entorno, compadecen a padres con un hijo discapacitado, como si hubiera tenido mala suerte. Pero al observar una familia cuando trata al hijo discapacitado y ver las fuerzas que son liberadas de esa familia, fuerzas de amor, dulzura y también disciplina, entonces se puede ver que el hijo discapacitado significa algo especial para esa familia. De manera similar que una enfermedad para uno mismo, si uno la toma, es significativo. Una familia con un hijo discapacitado irradia hacia su entorno. Muchas ilusiones que uno se puede hacer de felicidad y vida son amortiguadas ahí y hacen lugar para un profundo afecto hacia la vida tal como es, incluso con sus límites y sus restricciones. A una clienta. Así, puedes ver tu enfermedad y aceptar y respetar el cuidado que te dan otras personas. Es muy importante respetar como un regalo el cuidado que te dan los otros. Esa gratitud para los demás es como una compensación, el reconocimiento de lo que hacen por ti. De esa forma, les es más fácil hacerlo para ti. Si tú pusieras exigencias, no podrían hacerlo desde el corazón. Eso sería grave. De esa manera, no solo para ti puede ser significativo, sino también para el entorno que te cuida. A veces, también algo mejora. El orden de origen. Si el orden de origen no es reconocido, por ejemplo, el orden de edad por los hermanos, se crea una gran confusión y a veces lleva incluso a la esquizofrenia. Cuando entonces un hijo ocupa su lugar correcto, se siente en orden. No se siente más pequeño habiendo antes ocupado un lugar más alto, sino simplemente correcto. Los hermanos mayores en sus lugares tampoco son más grandes, pero tienen una prioridad en el orden. Golpear en reemplazo. Participante. Solo quería preguntar cómo es que usted inmediatamente dijo a quién golpeó el padre, al hijo o a la mujer. ¿Cómo lo reconoció de inmediato? ¿Por la figura o por lo que fuera? Hellinger. Creo que esto ya lo dijo Freud. Cuando el hombre golpea a un hijo, a menudo quiere golpear a su mujer o la mujer.
Cuando quiere golpear a su marido, golpea al hijo. Eso se puede ver con frecuencia. Richard Wagner lo ha descrito, por ejemplo, en El anillo de los Nibelungos. Ahí se ve como Wotan tiene una pelea con su mujer Frigga, y como por venganza hacia su marido, la mujer mata al hijo de él, y como Wotan, por venganza hacia su mujer, mata a la persona que mata a su hijo. Se están vengando, por así decirlo, con los pequeños. Y luego está enfadado con Brunilda, su hija. Eso es más sencillo. En lugar de estar enojado con su mujer, siente rabia hacia Brunilda. Esta dinámica familiar se manifiesta maravillosamente en El anillo de los Nibelungos. Luego de un divorcio. ¿Cuándo está un padre dispuesto a mantener a sus hijos? Participante femenina. ¿Cómo es? Tú dices, sin lugar a dudas el hijo debe estar con el padre, pero ¿cómo es cuando el hijo durante años intenta llegar al padre, pero el padre no quiere? Tampoco quiere permanecer con la madre. Hellinger. Yo te puedo revelar el secreto de cómo hacer que un hombre tome a su hijo. ¿Quieres que lo haga? Cuando la madre lo respeta. Participante femenina. ¿La madre al padre? Hellinger. Sí. Cuando en el hijo respeta a su padre o en la hija. Honrar a los padres. No hay honor que alcance. Cuán liberador es cuando los padres reciben su honra y cuán barato es cuando nos acercamos a este tipo de vínculos profundos con juicios moralistas. Qué poca justicia se le hace a la realidad. Honrar o someterse. Participante femenina. ¿Cómo es dar la honra y someterse? ¿Dónde comienza uno y termina el otro? ¿Dónde está la conexión y cómo se lo trata? Hellinger. A menudo surge cáncer o también obesidad en aquel punto en el que una mujer se niega a hacer una reverencia ante su madre. Entonces esa mujer camina con la frente en alto. Aquí honrar y someterse serían lo mismo. Cuando es un sometimiento con amor significa honrar. El sometimiento a menudo es percibido como que alguien quiere algo de mí y yo, en caso de concederlo, debo renunciar a mi dignidad. Pero aquí, en definitiva, se trata de que una persona asienta su destino tal como es. Nuestro destino, en gran medida, es determinado también por nuestros padres. De nuestros padres tenemos lo que somos y también aquello que nos falta. Los padres nos abren un camino y también nos ponen un límite mediante ellos mismos y mediante su destino y su origen. Si nosotros nos sometemos con amor en este sentido, asintiendo al destino tal como es, con todas las consecuencias, entonces es una forma de sometimiento. Pero también puede decirse que es entrega. Esa es una palabra completamente diferente. De esa entrega proviene grandeza. La persona que ha logrado darle la honra a sus padres de esa manera puede colocarse al lado de ellos en el mismo nivel y al mismo tiempo se libera. Es decir, que en la práctica es completamente opuesto a lo que tememos que ocurra cuando nos sometemos. Otra participante. Yo tengo una pregunta adicional. Entonces, en el caso del hombre, ¿vale lo mismo? Es decir, que debe hacer una reverencia ante su padre. Hellinger. La reverencia más importante siempre es ante la madre. Participante femenina. ¿Incluso para el hombre? Hellinger. Incluso para el hombre. Honrar a la madre es lo más difícil y lo más grande. Pero un hijo, por supuesto, también debe hacer la reverencia ante su padre. Pero la reverencia más importante, la reverencia necesaria, es ante la propia madre. Orden y amor. Participante femenina. Yo provengo de una familia en la que no hubo un exceso de orden y no hubo un exceso de amor. Pero de todos modos el orden es más importante. Otra participante. En mi familia actual el amor es más importante, pero nos permitimos un gran desorden o un nuevo orden para cada día. Hellinger. Cuando aquí se habla de órdenes, no se hace referencia a reglamentaciones y a leyes,
sino a realidades percibidas. Por esa razón tampoco es posible elegirlos. Actúan por sí mismos. El amor es una parte del orden. Algunos piensan que con el amor es posible superar el orden. Eso no funciona. El amor debe someterse al orden para poder desplegarse. Los órdenes de los que hablamos aquí no son arbitrarios. Esos órdenes son misteriosos. No es posible aprenderlos. Solo pueden ser detectada su forma de actuar. Esa forma es siempre distinta, siempre nueva. Amor y vida. Cuando los padres parten y quieren partir, o desde su vínculo con el destino deben partir, entonces desean que, a pesar de todo, los hijos estén bien. Eso pudo verse aquí. Si en ese caso los hijos se colocan en el medio y quieren llevarlo en el lugar de los padres, para los padres es grave. Actuando de esa manera, los hijos no pueden lograr que los padres se queden, pero pueden tomar la bendición de ellos. En la Biblia hay un dicho famoso, dice, el amor es fuerte como la muerte. Sin embargo, hay un amor aún más fuerte. Entonces el dicho debería decir, el amor es fuerte como la vida. Ese es el amor más grande y el más difícil. Muerte temprana de padre o madre. El hijo necesita a sus padres para poder vivir, y si el padre o la madre mueren temprano, el integrante muerto debe tener un lugar en la familia. Por ejemplo, exhibiendo una imagen de él, incluso si la otra parte vuelve a contraer matrimonio. La primera mujer o el primer marido es el padre o la madre del hijo y debe ocupar un lugar de honor. Y el hijo tiene el permiso para exteriorizar su amor hacia ese padre fallecido o hacia esa madre fallecida. El progenitor que sobrevivió, también la nueva mujer o el nuevo marido, llevan al hijo al progenitor muerto y también se lo confían. De esa manera no es tan difícil superar la separación. Siempre es un destino muy difícil para un hijo, pero así actúa una fuerza sanadora. También se le puede decir que los muertos están aún presentes y que cuidan al hijo. El hijo lo percibe inmediatamente y de esa forma es posible tratarlo. El león. Participante femenina. Recién usted dijo que cuando un sistema está cargado, por ejemplo el del padre, los hijos deben pasar al círculo del otro integrante de la pareja. ¿Qué ocurre cuando ambos padres tienen mucha carga? ¿A dónde deben de ir los hijos? Hellinger. En ese caso a menudo sucede que deben valerse por sí mismos. Participante femenina. Pero ¿a partir de qué edad pueden hacerlo? De alguna manera entonces resulta imposible. Hellinger. Cuando se da el caso concreto, se encuentra una solución, sobre todo, ya que no solo están los padres, sino también los abuelos, tíos y tías. Hace poco, una terapeuta que trabajaba sobre todo con lactantes y niños pequeños me contaba de un niño cuyos padres estaban planeando divorciarse. El niño llamaba la atención a través de su comportamiento. Ella le pidió al niño que configurara a su familia con animales de paño. Ubicó al padre y a la madre, y muy separados entre sí, y asimismo se colocó cerca del medio como conejito. También había otros animales y el terapeuta le preguntó qué quería hacer con ellos. El niño dijo, a este animal lo coloco junto a mamá y a este ahora lo coloco junto a papá. ¿Y qué significa eso? Ese que está junto a mamá es su hermana que murió temprano y el que está junto a papá es su papá que falleció temprano. Todavía le sobraba un león. La terapeuta le preguntó, ¿qué es el león? Ese es mi tío, yo voy con él. Era el tío que había acogido al niño y ahora se ocupaba de él. ¿Cómo honrar a los padres fallecidos? Participante. ¿Cómo podemos honrar a los padres fallecidos? ¿Hasta qué punto es posible ese gesto de yo te doy la honra frente a la tumba? Hellinger. Cada uno de sus padres los lleva en su interior. Por lo tanto, la forma más grande de honrar a los padres es cuando una persona honra a los padres dentro de sí. Una vez que ha honrado al padre y a la madre en su interior, se siente bien consigo mismo. No necesita un golpe de liberación. Está bien consigo mismo. Una forma de tratarlo es que un hijo cuyos padres están muertos
les diga a sus padres muertos: querido papá o querida mamá, en mí sigues viviendo y yo vivo, de forma que ustedes puedan alegrarse por ello. Eso es dar la honra. Para el hijo, eso tiene un efecto sanador y bueno. Para los padres muertos, es como que hay paz. Heridas. Hacer referencia a heridas a menudo sirve como justificación para estar enojado. La parte lastimada se toma la atribución de poder reprochar algo al otro. Eso solo empeora la situación para todos los afectados. Sobre todo, la persona lastimada no necesita agradecer al otro lo que realmente ha recibido de él. Por ejemplo, un hijo a sus padres. Es difícil renunciar al triunfo derivado de la herida. El éxito, por su parte, renuncia a todo tipo de triunfo. A menudo la persona lastimada expresa su dolor en forma de reproche, pero en ese caso no es un dolor verdadero. El gran dolor es sin reproche. Ese dolor sana. El otro es utilizado como arma y para todos significa solamente heridas. La soberbia. Hellinger. Un hijo que confronta al padre se castigará duramente por ello. Cuando alguien posterior se arroga a elevarse por encima del que le precede confrontándolo, como si tuviera derecho de hacerlo, es una tremenda soberbia. Ese atrevimiento es la base de todas las tragedias. El dolor de la separación. El destino pasa de largo ante las lágrimas de la autocompasión. El caso del duelo es diferente. Donde hay una separación y una pérdida, por ejemplo, cuando el marido muere o un hijo, o cuando mueren los padres, hay un dolor por la separación. La persona que se expone a ese dolor puede superar el dolor de la pérdida y la separación. El dolor ayuda a superar la separación cuando uno lo encara. El dolor que uno encara es muy doloroso y duele mucho. Ese dolor arde. La persona que se entrega a ese dolor tiene la imagen de que es interminable. Sin embargo, la experiencia demuestra que entregándose completamente ese dolor, la persona se da cuenta de la separación y es superada pronto. Sin embargo, aquel que solo se observa a sí mismo, que se autocompadece, vivirá un dolor interminable. Ese dolor es superficial y puede durar toda la vida. Una persona así, entonces, ya no está capacitada para algo nuevo. La persona que ha vivido plenamente el dolor de la separación, luego está capacitada para lo nuevo. Para esa persona la vida continúa. Un dolor también se torna interminable cuando yo estoy enojado con una persona de la que fui separado. Para aquel que está enojado con la persona que perdió, el enojo esconde o encubre el duelo. La despedida. Cuando alguien se hace reproches por la muerte de familiares diciendo: si yo hubiera prestado más atención no hubiera ocurrido, o cuando se siente culpable porque sobrevivió mientras que los otros murieron, no puede vivenciar el destino con todo su ímpetu, ni hacer el duelo que le corresponde. O si le hace reproches a los perpetradores y está indignado con ellos, internamente les está diciendo: también podría haber sido diferente si esto o aquello no hubiera sucedido. En ese caso, así se pasa por alto que el destino actúa de otra manera. Actúa también a través de los participantes. El destino también los toma a ellos a su servicio. Por lo tanto, no importa lo que ocurra, porque en ese sentido para los afectados es lo adecuado. No puede ser de otra manera, ni podría haber sido de otra manera. Entonces, uno se somete al destino, tanto en lo grave como en lo bueno, tanto en lo uno como en lo otro, con la misma actitud. Recién entonces, los sobrevivientes pueden despedirse de los muertos y están libres para su vida. Orden en sintonía. Ya hace mucho tiempo que dejé de pensar en los órdenes. Salen a la luz. En la acción salen a la luz, paso a paso. Cuando las cosas se arreglan en sintonía con algo que sostiene, eso es lo que yo denomino orden. Pero no se ponen de manifiesto qué es. Siempre lo comprendemos aproximadamente.